buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enit Acevedo y hoy es lunes, inicio de semana. Tras 2 semanas sin saber qué ha pasado con las elecciones generales, el escrutinio no comienza, pero estamos a 16 de noviembre, hace 13 días. Los ciudadanos en Puerto Rico hicieron uso de uno de los alegados derechos más importantes de la democracia, el derecho al voto, y todavía al día de hoy la Comisión Estatal de Elecciones ni inicia el escrutinio, ni dice, ni certifica oficialmente quiénes fueron los ganadores. Y estamos en Bonita Radio. Recuerde que hoy lunes también puede ir y compartir lo que pueda con nosotros para seguir manteniendo este proyecto de periodismo en profundidad, contestatario, importante para continuar informando al país. Bonitasradio.net, allí usted puede donar con PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo a través de Fundación Periodismo 21 en el área de negocios, la fundación que hemos creado para sin fines de lucro para poder buscar dinero y seguir subvencionando este proyecto, que como siempre les digo, también puede hacerlo a través de envío de cheques o giros postales. Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Y como siempre, nuestros auspiciadores con nosotros, porque no dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, y es decirle a nuestros auspiciadores que aquí pueden tener sus marcas, pueden participar de un proyecto periodístico que le da futuro al país en términos de la información, y sus marcas pueden estar involucradas con esta credibilidad y este principio de informar al país, sobre todo en un país democrático. También puede hacerlo yendo a The Winery Outlet. Winery Outlet también es una de nuestros auspiciadores principales. Y Vega Alta Coop, como siempre, de tu lado siempre, valga la redundancia. Bueno, hoy tengo un programa de media hora, 40 minutos, porque tengo un compromiso que atender de salud a las 9 de la mañana y les pido indulgencias por eso. Buen día, Carmen. Papo Doner está por ahí. Mariel Rodríguez Caloca también, buenos días. Dice, lunes de comienzo de orden ejecutiva. Ay, Mariel, qué barbaridad. Una orden ejecutiva que parece que la gente quería celebrar que hay una orden que inicia hoy. Realmente debió haber iniciado ayer, no, domingo. Y estaban en la placita, por lo menos las imágenes de la placita son terribles, de gente al garete, sin mascarilla y sin distanciamiento físico. Sí es un día hoy de semana, inicio de semana de orden ejecutiva, que como sabemos es una orden ejecutiva que la gobernadora trata de regañar al país, pero no se regaña ni a ella misma ni a los correligionarios suyos que hicieron campaña en caravana, sin distanciamiento físico, y tan cerca como la semana pasada ella se abraza a Miguel Romero. Así que yo no entiendo cómo es que pueden, por un lado, decir que la orden ejecutiva la tienen que obedecer, que sacan a la Guardia Nacional para que así lo haga, y finalmente no hay manera de compaginar eso con las imágenes que salen. Además de decirle que compartan, recuerden que pueden ir a todas las plataformas de Bonita. Compartiendo el contenido, usted nos hace un trabajo efectivo para mantener los contenidos virales y que no tengamos que pagar a través de las redes sociales para que se divulguen. Compartan. Súper importante, vaya a iVoox, iTunes, Spotify, y allí encuentra nuestros programas en tipo podcast, y también puede hacerlo a YouTube, donde si se suscribe le avisa y hay un en vivo que pueden compartir igualmente. Dios mío, la pandemia no se ha acabado, no hay por ahí en el horizonte cercano una vacuna, y como sabemos hay quienes tienen sus susceptibilidades y suspicacias con las vacunas, pero no creo que se haya acabado, y yo siempre he dicho que esto va a llegar hasta el verano del 2021. Bueno, y hablando
de lo que nos toca hoy. Venimos de un fin de semana que yo la primera noticia que quiero analizar y compartir con ustedes es el asunto del asesinato de una mujer de 64 años en una égida en Río Piedras, en la égida de la calle Añasco. Esquina Añasco, creo que es la calle Balseiro. Lo más que preocupa del asesinato de Nidia Álvarez Lugo, el condominio es Balseiro Elderly Housing y es en la calle Añasco. Nilda Álvarez Lugo, de 64 años, tengo que decir que compartió conmigo el proyecto educativo de la Escuela de Comunicación, fue parte de la primera clase graduada de la Escuela de Comunicación Pública, en aquel momento se llamaba así, en el 1976. Nilda Álvarez Lugo, Nilda, aparentemente regresó a Puerto Rico después de haber vivido una estadía en Estados Unidos y regresó a Puerto Rico, tenía ya una comunidad hecha aquí, era líder comunitaria, hacía trabajos alrededor de las comunidades de Río Piedras. Hay muchas fotografías de Nilda en ese trabajo. Es difícil manejar un asesinato de una mujer en su residencia, en su apartamento, en el piso 10 de una égida que, como muy bien dice la historia, es una égida con control de acceso, y hasta el momento parecería que no hay mucha más información que no sea que su compañero la encontró muerta en su apartamento, en un apartamento que aparentemente, según lo que se relata hasta el momento de parte de la policía, es que hubo lucha entre ella y su agresor o agresora. No sabemos todavía, no hay información. Y yo quiero insistir en el tema de la violencia machista porque nos parece que cada vez que hay un asesinato de una mujer, tenemos que seguir insistiendo en lo que aparenta ser noticia vieja para el gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico, que como ustedes saben, tardó por voz de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet 1 año y medio en emitir una orden ejecutiva que se pareciera a un estado de emergencia. Pero al día de hoy todavía hay personas que entienden que la vida de las mujeres le pertenece y se ensañan y la asesinan, en el caso de Nilda, en su residencia. Aparentemente el victimario o la victimaria llegó hasta la habitación y allí la dejó asesinada con lo que aparentan ser heridas de arma blanca en su rostro. Yo creo que nosotros tenemos que insistir en mucho en Puerto Rico, no solamente en la violencia que estamos viviendo generalizada, sino en la violencia de género que le cuesta la vida a las mujeres, a las niñas, todos los días en este país. La vida no necesariamente se acaba cuando dejas de respirar. La violación, la agresión sexual, los actos lascivos contra las menores, todas esas imágenes de la violencia que ocurre en Puerto Rico todos los días mina la vida de las mujeres y no las deja vivir en paz. Así es que a mí me parece que tenemos que insistir en educarnos sobre la violencia de género, en que no son estilos de vida ni son opiniones diferentes lo que emite una persona en una mesa del Día de Acción de Gracias que viene por ahí. No son opiniones, son violencias en contra de las mujeres y en contra de las comunidades sexuales marginadas. Me parece que tenemos que insistir en el tema de la violencia de género, en el tema de la educación con perspectiva de género, y nos toca a todos y todas porque parecería que el gobierno ha dejado de un lado el tema. Fíjense que del tema de la violencia de género contra Nilda Álvarez Lugo, paso
a la transición del gobierno de Wanda Vázquez Garcet, Ricardo Rosselló Nevares, al del gobernador que por lo menos tendría control de la rama ejecutiva, Pedro Pierluisi. Y es una transición interesante la que voy a hacer, porque no olvidemos que este candidato, cuando fue candidato, que ahora es gobernador electo por un poco menos de 16,000 votos, fue identificado por 3 mujeres, 2 de ellas cuando eran menores y una de ellas cuando era adulta, como quien las hostigó sexualmente. Es horrible cuando aún mujeres buscan justificación a estos crímenes para responsabilizarlas. Ricardo, saludos y buenos días. Es parte de la violencia de género. No olvidemos que las mujeres también hemos sido socializadas, criadas en una cultura que responsabiliza a las mujeres de nuestra violencia, de la violencia que nos hacen otros. Así que para mí es terrible o es horrible, como tú dices, pero es una realidad, porque no estamos lejos de esa socialización machista que el patriarcado ha asumido en contra de las mujeres. Entonces Pedro Pierluisi se alza hoy estableciendo que tiene un comité de transición para entrar a hacer análisis con las agencias de orden público, y no estoy hablando de las agencias de ley y orden, sino de las agencias públicas, entre las que se encontrará la Procuradora de las Mujeres, entre las que se encontrará la violencia, es que estoy leyendo un estatus que me pone un poco mal, pero yo decidí que no voy a hablar con las personas que intentan salirse, o por lo menos intentan que nos salgamos de la conversación profunda y de análisis profundo que tenemos en Bonita Radio. Ahí va a estar la Procuradora de las Mujeres, ahí va a estar el Departamento de la Familia, ahí va a estar la agencia, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia. Yo les pregunto, en esas informaciones que ustedes han leído a través de las diferentes plataformas de los medios tradicionales, ¿ustedes han leído algo sobre la violencia machista como prioridad en esa transición? ¿Ustedes han leído algún análisis cruzado o transversal sobre lo que significa la violencia que está viviendo el país a través de los servicios de todas las agencias que va a ir a hacer análisis Pedro Pierluisi y su comité de transición? Vaya comité de transición que vamos a hablar sobre él y los elementos del Rosellato y de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet que están en ese comité de transición. No ha leído nada. ¿Por qué? Porque no les interesa manejar y hacer análisis gubernamental y traer visión de administración pública del siglo XXI, que es haciendo el análisis de esas agencias en términos transversales. ¿Qué significa? ¿Qué significa la perspectiva de género en el Departamento de la Policía, de Seguridad Pública? ¿Dónde está metida la perspectiva de género en el Departamento de la Familia? Que no sea que las mujeres somos responsables del cuidado de los niños y las niñas y por eso nos los tienen que quitar cuando el niño o la niña pasa algo en la escuela, identifican que la madre soltera es la responsable por lo que le está pasando al niño y a la niña. ¿Dónde está la perspectiva de género en el Departamento de Educación? Ahí sabemos que de plano la han negado desde el día 1. Viene una administración del Partido Popular como la de Alejandro García Padilla o Aníbal Acevedo Vilán, implementa con mucho trabajo, no es que tampoco sea fácil, porque esos elementos también hay elementos del machismo en todas esas administraciones y elementos del patriarcado, etcétera. Y cuando llega el Partido Nuevo Progresista de un plumazo para la porra, no hay ningún análisis transversal
ningún análisis cruzado porque no lo conocen, porque no les interesa proponerlo y traerlo. Entonces, de el asesinato de Nilda Álvarez Lugo tenemos que pasar a establecer que si al gobierno de Wanda Vázquez Garcés, Ricardo Rosselló Nevares, no le importó la violencia de género, no le importó traer el planteamiento de que tenemos que empezar a mirar y hacer análisis cruzado con relación a la perspectiva de género a través de todas las agencias. Si eso no estaba presente, tampoco estuvo presente bien claramente y diciéndolo con la boca de comer, como si estuvieran hablando del pan con queso por la mañana, de que no se puede porque es que las comunidades de fe tienen sus estilos y tienen sus ideas y no, esto se trata de un asunto, como dirían los troles, de libertad de expresión. Usted tiene que dejar que influencie en su casa, en la escuela de sus hijos y sus hijas, la mentalidad de la maestra que cree en Dios y que quiere hablar de Dios todo el tiempo y de la Virgen María, etcétera, etcétera. Pero no puede dejar que haya un planteamiento de profundidad, de educación, de equidad, hablándole sobre la educación con perspectiva de género. Eso es lo que está haciendo y logrando el gobierno de Wanda Vázquez Garcés, de Ricardo Rosselló Nevares, en esa transición. Porque parecería que a Pedro Pierluisi tampoco le interesa. Y con el problema, para mí, de que se va a sentar como gobernador cuando hace 3 semanas hubo 3 mujeres, 2 de ellas en las redes sociales y una con una querella, con una declaración jurada formal estableciendo que las hostigó sexualmente. Cuando esto ocurre, una piensa que el análisis va a ser que vamos a encontrar en la transición más de lo mismo. Yo realmente creo que si Ramón Luis Rivera Hijo hace lo que dijo, y no olvidemos que venimos de una administración que la gobernadora dijo que no iba a correr porque no era política, y ahí estaba corriendo, haciendo campaña y violando la orden ejecutiva para tratar de ganar una primaria. Ramón Luis Rivera Hijo le dijo al país la semana pasada que él iba a cantarla como las ve, que si allí en esa transición hay un desmadre iba a plantear que había a nivel de las agencias. Si eso es así, lo que nosotros podemos esperar que haya en esa transición es definitivamente una portada todos los días, y vamos a empezar con lo más básico, que va a ser el récord de recursos humanos. Si va a haber realmente voluntad de atender lo que hicieron los jefes de agencia durante estos pasados 4 años, van a tener que hacer un análisis como el que se hizo en la legislatura de Puerto Rico, de que las agencias de Puerto Rico se convirtieron en el Comité de Recursos Humanos, en la División de Recursos Humanos del Partido Nuevo Progresista. Y que los contratos entre los amigos del alma, los políticos derrotados, los correligionarios que ayudaron a ganar en el 2016 con el 46% de los votos, eso fue lo que ocurrió en esas agencias públicas. Vis a vis el servicio que le dieron al pueblo de Puerto Rico. Y yo creo que eso sí es lo que vamos a ver. Si es que Ramón Luis Rivera Hijo, quien está posando ahí con ese comité de transición, lo dice como las ve. Porque no hay manera de que puedan tapar el cielo con la mano. No hay manera que los jefes de agencia, cuando le cuestionen, oiga, ¿y la partida de fondos federales? Es de $15,000. Sí, o sea que en 4 años ustedes no consiguieron nada más que $15,000. A menos que ahora no veamos a unos jefes de agencia trucando con los chavitos de los fondos federales, porque ya Jennifer le mandó la lista de todo el dinero que ella alega que ella aportó, pero realmente fueron
directamente fondos que dio el Congreso de Estados Unidos para las diferentes agencias. Eso, usted no dude que truquen con eso. Los poderes designados por el voto a los gobernantes es el que tenemos para reclamar la justicia contra la violencia ocurra. Hay que ver qué poderes van a tener estos gobernantes. Ángeles Acosta está diciendo algo sobre el asunto de la violencia. Con relación a la violencia machista, vamos a ver ahora que hay un nuevo partido que defiende el patriarcado y que aparentemente se ha separado del Partido Nuevo Progresista. Claro, ahora lo vamos a tener institucionalmente en el Senado con Rodríguez Bebe y en la Cámara con Burgos, la representante Burgos del Proyecto Dignidad. Ese partido parece haberse llevado los votos de una base de la extrema derecha. Así que no hay razón para complacer a las iglesias fundamentalistas y darle paso a la educación con perspectiva de género. Vamos a ver, esa va a ser... Yo quiero ver ese debate entre una fundamentalista católica como Rodríguez Bebe y Anaíma Rivera Racén con relación a la perspectiva de género. Yo lo quiero ver. Teresa Hostos dice, buenos días Teresa. Ramón Luis Rivera es más de lo mismo. Es la única cara decente lo que les queda para mentir al país. Sigue el plan del clan. El plan del CAN. Pipo ganó por inercia, dice Minerva Santana. La pizza federal tiene muchos pedacitos y la fila es larga. Vamos a ver. Y lo triste es que ambas son mujeres. Así es. Le radicaron cargos a Yulín en la Corte Local y Federal. Investigue. Ay, bendito. Se me olvidó que él era un troll. Nelson, te mandaron para acá. Interesante. Bueno. Vamos a la transición. Usted ve, por eso es que yo no puedo repetir esas cosas que dicen los troles, porque que realmente no es un troll, porque Nelson es una persona con nombre y apellido, aunque no sé si está usando el real. No hay ningún cargo radicado. Si cuando hayan cargos radicados, las críticas que le hemos tenido que hacer a Carmen Yulín las hacemos. Así que, por favor, dejen las mentiras dejen las mentiras a través del muro, Nelson. Vamos al comité de transición. El comité de transición, ustedes saben que nosotras acá identificamos a una joven que trabaja en el Departamento de Educación, que tiene también una empresa sobre servicios de psicología a nivel digital, o sea, a nivel virtual. Y también identificamos a Carlos Mellado, que Carlos Mellado ha sido un colaborador del Partido Nuevo Progresista, dueño de CDT, o los que se llaman HMO en el área este, que aparentemente o va a ser secretario de la Gobernación o va a ser secretario del Departamento de Salud de Pedro Pierluisi. Importante, en ese proceso de transición no van a admitir a los periodistas. ¿Qué estarán escondiendo? Pero no, ellos dicen que son transparentes. Eso es para que lo ponga en la nevera. Mire, ponlo en la nevera. Nelson, hay país, lo que no hay es gobierno. Ramón Luis es el único que tiene un poco de credibilidad y lo enviaban como mensajero. Triste papel, así es. Entonces, lo interesante de ese comité de transición es que hay otro identificado que es más interesante todavía, que es nada más y nada menos que Philip Mesa Pavón, el hijo de la juez del Tribunal Supremo, parte del caucus, miembro del caucus del Partido Nuevo Progresista en el Tribunal Supremo, Mildred Pavón Charneco. Y Philip Mesa Pavón es aquel muchacho que, como todos los hijos del Rosellato Nevares y de Wanda Vázquez Garcet, supieron irse, así como lo hizo el que está detrás en esa foto, Antoni Maceira, y crear corporaciones para darle servicios al gobierno después que dejaron el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares cuando el país lo votó en el 2019. Y Philip Mesa Pavón creó una corporación, vamos a empezar porque se fue el 20 de diciembre. Y el 1 de enero del 2020 estaba incorporando una corporación que se conoce como P3M Legal Consulting. Y P3M Legal Consulting empezó a contratar con el gobierno de Puerto Rico
el 3 de marzo, óigame bien, el 3 de marzo del 2020. Es decir, la tercera semana de diciembre le digo a la gobernadora, se acabó, me voy. El 1 de enero me levanto temprano y radico el nombre de la corporación. La radico con personalidad jurídica en el Departamento de Estado. Y el 3 de marzo ya tengo un contrato. ¿Con quién? Con el Senado de Puerto Rico. Y a mí me llama la atención porque ustedes recordarán que una de las imágenes más terribles que vimos a finales del 2019, y yo creo que ella se arrepentirá toda la vida de que así ocurriera. Es más, déjenme ver si consigo la foto. Fue la fotografía del cabildero que hizo el Tribunal Supremo de Puerto Rico para pedirle, para solicitarle al Senado de Puerto Rico que hiciera un análisis de los salarios de los jueces y pudiera aumentar el salario de los jueces. Y eso se dio en una imagen terrible que perseguirá, y yo digo que perseguirá a la jueza Maite Orono Rodríguez porque sabemos que ella no es de ese grupo. Pero alguien la convenció y a mí me dicen que el cabildeo de ese esfuerzo en el Senado de Puerto Rico, además del caucus del Partido Nuevo Progresista en el Senado, fue precisamente el ex juez presidente Federico Hernández Denton. Y voy a buscar la foto porque es de esas fotografías que uno no quisiera decir que existen, pero existen. Y me parece, y esta es una de ellas, de hecho, la que estoy buscando no la encuentro ahora y no creo que, pues porque hoy el día propone mucho esfuerzo y no necesariamente tengo todo el tiempo, pero es que les quiero dar una idea del nivel de cabildeo que se da y lo que significa la presencia de Philip Mesa Pavón ahí en la transición de Pedro Pierluisi. Fíjense quién está en esa fotografía. La jueza Pavón Charneco, el juez Eric Kolthoff, el juez Edgardo Rivera y la jueza presidenta, cuando están entrando a la oficina del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Esa es la imagen que nosotros podemos ver hoy, que realmente nos da esa mala impresión de a dónde llegó aquel cabildeo para que aumentaran el salario de los jueces. Entonces, lo que está planteado hoy es que Philip Mesa es el hijo de Pavón Charneco, que tiene todas esas, vamos a llamarle todos esas conexiones con el gobierno de Pedro Pierluisi, y está sentado en la transición. Ah, pero peor. Yo quiero que ustedes sepan que Philip Mesa tiene un contrato con la oficina de la inspectora general Ibeliz Torres. Ibeliz Torres, que es esa funcionaria que fue comisionada de cooperativas, comisionada de la administración de cooperativismo bajo Ricardo Rosselló Nevares, que también es la que hoy supuestamente está a cargo de hacer una auditoría de las elecciones, de cómo no de cómo se votó, perdón, de si cuadra eso de la gente que solicitó el voto por adelantado y finalmente votó. Ese es Philip Mesa Pavón, que tiene un contrato con el que va a determinar o la
agencia que va a determinar si en efecto se hizo bien la operación de Java o de Java, como le dicen en country. Entonces ustedes me dicen que quién es el que entra con las manos limpias al gobierno de Puerto Rico. Realmente aquí alguien se puede imaginar que ahí no están los presuntos implicados de la administración Ricardo Rosselló Nevares, que Puerto Rico, los ciudadanos que viven en este país se tiraron a la calle a pedirle que se fuera. Compartan. Por ahí está la auditoría de Robert Baldwin y no todo el mundo ha compartido. Gracias, Robert, siempre. Yo creo que si algo va a pasar en esta transición, que va a ser a espalda del pueblo de Puerto Rico, porque los periodistas no van a estar en el esfuerzo de transición, que era un proceso abierto a la prensa. Esas vistas eran públicas. Ahora, falta que se presente Elías Sánchez, dice Yanni Moreno. ¿Tú te imaginas que también sea parte de la transición? Siempre hemos sabido que este gobierno es el mismo de Rosselló, ladrones. Elizabeth Blanc, auditoría de compra de papeleta. Ay, bendito. Continúa la chatarra en el gobierno gracias a las focas que aplauden a estos corruptos. Gracias, Papo Donel, por tu comentario. La diáspora presente, como siempre, Papo Donel, Margarita López, Nueva York, Texas, Nebraska, no lo he visto hace días, pero también está por ahí. Ese es el plan Virginia, menos democracia. Pero si ya ves el mecanismo para el tumbe, dice Marisol Camacho, exactamente. Entonces pretenden que el país se crea. Cuando una ve estas imágenes, que el país crea que todo está bien y que la transición va a ser de acuerdo. Pero no se olviden de Philip Mesa Pavón y de P3M Legal Consulting. La verán como el principal bufete del gobierno de Pedro Pierluisi, si es que a Pedro Pierluisi le confirman los jefes de agencia. Claro. Buenos días, Adalberto Ramos. Texas llegó por ahí. No se olviden que Pedro Pierluisi tendrá que manejar con la legislatura pluralista esos nombramientos. Pero entonces, de Pedro Pierluisi hablando de que todo está bien y que él espera poder tener un gobierno con la legislatura que realmente pueda crear alianzas, etcétera. Nos vamos y finalizamos nuestro análisis de esta mañana con la línea de Pedro Pierluisi de que él va a crear un nuevo grupo asesor científico para combatir el COVID. Y a mi mente vino esta imagen. ¿Cuáles serían los buenos juicios que debe ejercer Pedro Pierluisi a la hora de llamar la atención de ese grupo asesor científico? Que me llama la atención que dice que lo va a crear, pero no dice con quiénes. Y es que en marzo del 2020, la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, presentó este grupo asesor científico liderado por el rector del recinto de ciencias médicas, Segundo Rodríguez Quilicini. Y este grupo de profesionales, que realmente fue un excelente grupo detrás de las cámaras, porque ninguno, ni los que tenían buenas intenciones, pudieron manejar el hecho de que se les confrontara con las incongruencias que habría con relación al plan del gobierno. Porque ninguno fue capaz de decir, ¿saben qué? Bueno, solamente uno. Uno de ellos fue el único que se fue, los demás se quedaron. Fue capaz de decir, aquí lo que quieren es politiquear con nosotros. Y este grupo pasará como esos que accedieron al poder de la política partidista, a pesar de que estoy segura que hicieron un buen trabajo académico, organizando todo lo que tenía que ver con el COVID y cómo deberíamos, y de hecho, dicen que la gobernadora lo
disolvió cuando le dijeron no es posible estar abriendo de esa manera. Pero nadie salió al frente, porque eso es uno de los grandes problemas que tiene el país. A mí me han dicho muchas veces en el esfuerzo de Bonita Radio, muchas veces, tú dices cosas bien importantes y son prudentes. El problema es que a mucha gente no le gusta escuchar eso. Yo siempre me lo cuestiono como profesional y persona que está, en efecto, haciendo un trabajo que no necesariamente le gusta a mucha gente, sobre todo a aquellos que están en el poder, que el periodismo le cuestiona el poder y la manera en que ejecutan el poder. Pero yo siempre les respondo a estas personas lo siguiente. ¿Dónde es que queremos que el desarrollo del periodismo de Puerto Rico, supuestamente en una sociedad democrática, se dé? En el escenario de el miedo, en el escenario de que nadie pueda decir nada porque el poder que supuestamente le dio el país para estar en esas posiciones se cuestiona y queda maltrecho cuando el periodismo serio, decente, con muchas ganas de contribuir al país, cuestiona ese poder y fiscaliza ese poder, que es lo que tiene que hacer la prensa como cuarto poder. Igual me parece que pasa en estos esfuerzos académicos. Si los científicos no se atreven a decirle a una gobernadora que lo hizo mal y pararse de frente al país, igual que se paraban a regañarnos y a decirnos que era que nosotros no entendíamos. Si no se atreven, le hacen un servicio flaco al país. Y ahora, de cara a este nuevo gobierno, yo me pregunto si Pedro Pierluisi tiene eso presente. Que no vaya a ser que esos científicos que se le unan vayan a quedar tan mal parados como los compradores Segundo Rodríguez Quilichini y su ayudante en el asunto de la promoción, el también doctor Morales Salgado. Salgado era su apellido. Entonces, son las 8:38 de la mañana. Yo me tengo que ir, pero yo los quiero dejar con esa imagen. Si la transición que vamos a ver a tener acceso hoy por cuentagota, porque yo me imagino que van a hacer una conferencia de prensa después que salgan de las vistas. No es que los periodistas la atiendan, la vista, es que le van a dar un resumen después de. Pues yo me imagino que lo que va a pasar es eso. Vamos a encontrar agencias que no hay ni pies ni cabeza, como no tuvo pies ni cabeza el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares. Vamos a encontrar esas otras informaciones que van a tratar de trucar, como son los fondos federales que alega Jennifer que consiguió, pero no fue ella. Son fondos directos que vinieron por asignaciones directas del Congreso de Estados Unidos, entre muchas agencias, y mucho desbalance. Ahora vamos a encontrar una fortalecida oficina de recursos humanos a través del gobierno de Puerto Rico con los amigos talentosos y los diferentes contratistas. Y agencias en el piso en términos de servicio. Así es que yo me retiro por ahora, un poco corto, 40 minutos, pero tengo que atender, como les dije, una cita, y aquí lo estamos haciendo todo hoy. Recuerden, vaya a bonitasradio.net, allí usted puede donar, participar de nuestro proyecto a través de PayPal y tarjetas de crédito, que igualmente puede hacerlo en Fundación Periodismo 21, el área de negocios, la Fundación Periodismo 21, que propone producir todos los elementos multimedios de investigación y periodismo en profundidad para Bonita Radio y reproducirlos acá. Y también procura el relevo generacional de los protagonistas del periodismo de Puerto Rico, que también puede contribuir a nuestro proyecto a través de la Fundación Periodismo Siglo XXI, envío de cheques o giros postales a la Fundación PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 19400, que puede ir a todas nuestras redes sociales, vaya a iVoox, vaya a Spotify,
vaya a iTunes y allí puede consumir los proyectos a través de podcast. No se olvide, nos vemos a las 5 de la tarde en Que Palo en Noticias, que yo me imagino que tendremos información en bruto, porque ahorita surge cualquier información importante para compartir con ustedes. Éxito y nos vemos más tarde, como siempre, a las 5 en Que Palo.